Bueno, son y 34, yo creo que podemos empezar más que nada por deferencia a los que han llegado a su hora. Hemos dado unos minutillos, pero también hay que tener en la cabeza los que han llegado a tiempo. Bueno, pues tenemos, dice aquí, unas asistencias de, aparte de los panelistas, de 44 espectadores. Buenas tardes a todos o buenos días si estáis al otro lado del Atlántico, porque había mucha gente de Sudamérica que se había inscrito. Y bienvenidos a este webinario que lo hemos titulado Trabajar en ciberseguridad. Y con una admiración, pero si yo no soy hacker, podíamos haberlo llamado o haber dicho, pero si yo no soy técnico, porque no todos los técnicos son hackers, ¿no? Y la idea va a ser esa, hablar alrededor de las diferentes figuras que son no útiles, sino necesarias en el mundo de la ciberseguridad. Bueno, primero que todo, presentarme yo. Yo soy José Javier Martínez Herraiz, soy profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Escuela Politécnica Superior, y director de cátedras de ciberseguridad y director del estudio donde se enmarca este webinario. Este webinario es una actividad de las muchas que hemos venido realizando y que vamos a realizar, una actividad académica, docente, verlo como queráis, que organiza AESIC, la Alianza Española de Seguridad y Crisis, repito, dentro de lo que es el curso, el estudio que tenemos, es un curso superior en Dirección de Seguridad Digital y Gestión de Crisis, que se llama así, formación especializada para no técnicos, ya lo dice el estudio, ¿no? Bueno, ese estudio tenéis toda la información en la página web de AESIC, se puede seguir también perfectamente a distancia desde América o desde cualquier otro lugar y repito que esto viene a reforzar un poco este webinario, la idea que tenemos de ese estudio, ¿de acuerdo? Como algo dirigido a gente no técnica. Bueno, yo antes de pasar a presentar a los panelistas de esta tarde, que seguramente a la inmensa mayoría de los oyentes no va a hacer falta que os los presente porque son muy conocidos y reconocidos en nuestro mundo, ¿no? Pero yo sí que quería decir antes algunas cosas y algunas ideas, ¿no? Más allá de lo que incluso poníamos en el anuncio de este webinario, ¿no? La frase de Clemenceau de que si la guerra es muy importante para dejárselas a los militares, ¿no? Yo lo que quería era 4 ideas, que son, muchas de las cuales son experiencias personales mías. Lo primero que quería decir es que ya en el Departamento de Seguridad Nacional, en su Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, insiste desde el mismo preámbulo en la multidisciplinariedad. O sea, en el primer capítulo habla directamente de contribuir a la promoción de un ciberespacio seguro y fiable desde un enfoque multidisciplinar, abarcando aspectos más allá de los puramente técnicos. Eso ya está escrito ahí en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿no? No es que queramos demonizar a los técnicos, porque la mayoría de aquí somos ingenieros, entonces es nuestro trabajo, pero es muy importante. Entonces yo quería compartir 3 experiencias que he vivido en este último año. La primera, la National Cyber League, que organizó Guardia Civil con ayuda de empresas privadas y de universidades. Mi universidad fue una. En esa experiencia se insistía en que los equipos debían estar conformados no solo por ingenieros, eran retos de ciberseguridad todos ellos, pero no todos retos tecnológicos. Entonces, insistía mucho Guardia Civil en que los equipos estuvieran formados por estudiantes de ingeniería, pero también por estudiantes de derecho, por estudiantes de economía y marketing y empresariales, e incluso por estudiantes de comunicación audiovisual.
El caso es que en nuestro caso particular, la Universidad de Alcalá, que fue una de las, creo recordar que eran 11 universidades que hicimos el reto para luego ir a una final. La final fue en el CUG, en el Centro Universitario de Guardia Civil en Aranjuez, con los ganadores de cada uno de los certámenes en cada universidad. El caso es que nosotros no fuimos, Universidad de Alcalá, no fuimos capaces de formar un equipo que multidisciplinar. Éramos todos tecnólogos, o eran todos tecnólogos, porque tenían que ser alumnos. Y efectivamente, cuando empezó el concurso, en los retos tecnológicos íbamos los primeros, ganábamos, arrasábamos. Pero cuando empezaron los retos más jurídicos, más, pues, no, hay que decir que no ganamos, evidentemente, ¿no? De hecho, ganó una universidad que había logrado formar un equipo multidisciplinar. Incluso quedaron bien otras universidades que venían con estudiantes del grado en ciberseguridad. Luego hablaré un poco de estos grados. Es un ejemplo claro y evidente de la necesidad de empezar a formar equipos multidisciplinares, ¿de acuerdo? Otra cosa que quería compartir es el ejemplo de ISOC. La Internet Society es una asociación a nivel mundial cuya misión es asegurar que Internet siga siendo abierta, transparente y definida para que todos podamos disfrutar de ella, ¿de acuerdo? Tiene más de 65.000 miembros a nivel global y 133 capítulos en todo el mundo. Bueno, pues en el capítulo español, la directiva de ISOC, de Internet Society, que yo os invito a que os asociéis porque es gratuito, solamente tenéis que pagar 12 euros al año si queréis poder elegir al director o no sé qué. Pero bueno, quiero decir que está muy bien, ¿no? Pues en ISOC, en el capítulo nacional de España, la junta directiva somos 10 personas. Yo soy vocal de esa junta directiva. Pues de esos 10 hay 5 tecnólogos, digámoslo así, 4 personas de perfil jurista y una de perfil de comunicación, ¿de acuerdo? Porque es muy importante y es la Internet Society, ¿no? Bien, por último quería hablar un poco, antes de dar paso a la presentación de los panelistas, de la experiencia en los másteres y grados de ciberseguridad. Hasta ahora grados había pocos, ahora empieza a haber más. Los másteres de ciberseguridad daban algunas veces la sensación de ser un cajón desastre, que se metían muchas cosas. Depende de cada universidad, hay másteres que están muy ligados a la tecnología y los ofertan las escuelas politécnicas por lo general, pero en otras, en un año se querían meter muchas cosas y pasaba eso, que daba la sensación de que era todo muy forzado. Ahora han llegado los grados. A nivel internacional, en Estados Unidos, la ACM sacó un currículum para un grado en ciberseguridad y muchas universidades españolas ya lo están implementando. Claro, ahí son 4 años. En 4 años sí que da tiempo a meter cosas, asignaturas de aspectos jurídicos relacionadas con la tecnología, porque evidentemente a lo mejor no tienen que ser expertos juristas, obviamente, los del grado en ciberseguridad. Desde el punto de vista tecnológico, pues hay muchas cosas de redes, de sistemas, de desarrollo seguro, eso sí, pero también empiezan a tener asignaturas de comunicación, de cómo comunicar, cómo saber comunicar un ciberincidente, ¿no? De hecho, decía antes, y lo enlazo con lo que hablaba de la Cyberleague, que los que quedaron bien eran los que presentaban a muchos alumnos, equipos con alumnos de los grados, porque ya habían cursado asignaturas que tuvieran que ver con aspectos jurídicos o incluso económicos, ¿no? Bueno, simplemente era un poco para enmarcar la importancia que yo he visto, y esto todo en el último año, de la faceta pluridisciplinar que va teniendo cada vez más, como una cosa necesaria, la ciberseguridad. Bueno, entonces ahora voy a pasar a presentar a los panelistas dando un breve flash de su currículum. Repito que seguramente los conozcáis a todos y
darles, una vez presentado cada uno, ¿no? Pues que tengan la oportunidad de ahora, a bote pronto, de contarnos cómo ven esto. Bueno, pues empiezo por Elena García Díez, que yo tengo notas, pero en el caso de Elena ni necesito leerme las notas porque me lo sé. Su currículum. Para que veas, Elena, sé que eres Olin. Teleco de Cantabria, Hay estudió que ver. Ingeniería de Telecomunicación en Cantabria, sé que ahora es la CISO de Indra, pero que antes estaba en INCIBE, bueno, entró en Inteco, cuando todavía era Inteco, pero es que antes venía de ISDEFE, y yo soy el director de la Cátedra de Ciberseguridad de ISDEFE y la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, bueno, ella pues tiene certificaciones ahí de todo tipo, desde el PMP, o sea, no solo de seguridad, sino también de gestión de proyectos, del CISA, el CIMS, y bueno, ha desarrollado su carrera profesional en las empresas que ya he dicho y en otras anteriores, pero fundamentalmente ahora está en Indra desde hace un par de años, creo recordarlo así, y antes INCIBE Inteco y antes ISDEFE. Entonces, lo he dicho todo de memoria, Elena, o sea que si hay algo que no es verdad, tú me lo dices, pero Nada, vamos, nada. te doy la palabra para que nos Me brevemente, tienes, en un minuto, 2 minutos, ¿cómo lo ves tú esto? me tienes fichadísima. Muchísimas gracias, Hombre, claro. Javier. Y un placer, ¿vale? Estar aquí con vosotros y compartir. Eh, experiencias, opiniones. Yo creo que el título de la sesión es muy interesante, ¿no? Y nos ha pasado también un poco, en realidad, a todos los que trabajamos en seguridad, que muchas veces la respuesta a por qué trabajo en seguridad es no solo hay dos cuestiones, o sea, puede ser por vocación y realmente ahí tenemos también siempre ese perfil del hacker, que es el más romántico, el que ha nacido para esto, y luego estamos realmente los que hemos llegado por casualidad y esa es, por lo menos es mi caso y yo me siento igualmente orgullosa y satisfecha, ¿vale? Y soy igual de feliz trabajando en el sector, asumiendo también que he llegado de casualidad. Eh, yo creo que lo que reflexionabas sobre la necesidad o la problemática de la seguridad es una problemática global. Si ahora mismo está en todos los telediarios y en todos los consejos de administración, cuando se presenta un mapa de riesgos, se manifiesta siempre un interés especial. Yo creo que está pasando en todas las compañías. Oye, pero ¿y con el riesgo ciber? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es porque ya es un problema o es una problemática, es un ámbito que está demandado por todos los niveles de la sociedad. Y eso quiere decir que requiere un trabajo desde todos los niveles y desde todos los perfiles, porque necesitamos que todos los perfiles entiendan lo que hacemos, entiendan los objetivos de lo que hacemos, los resultados y los problemas que nos vamos encontrando. Entonces, por eso yo creo que tenemos la suerte también en un contexto como el que nos encontramos, ¿vale? De COVID-19 cambiando nuestras vidas, pues de participar en un impulso directamente también a esta problemática y a este ámbito de trabajo en el que efectivamente no podemos dar una respuesta que sea completa si no trabajamos desde todos los perfiles, ¿vale? Y esto que lo tenemos hoy tan claro, tú apuntabas, Javier, la introducción de la Estrategia Nacional de Seguridad. Yo me iría al Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Que para mí sí que es una de las mayores concreciones en el esquema regulatorio español de un marco de ciberseguridad formalmente, y además es el primer marco, es el primer Real Decreto que habló de seguridad de la información, ¿vale? Y cómo desde ahí ya, y ahora me voy a meter la pata porque el esquema nacional de seguridad es de 2008 o de 2010, ya no lo recuerdo, 2010, reconoce y afirma y impone que haya un trabajo a nivel de controles y a nivel de estrategia que integre lo técnico, la gestión y la parte jurídica, ¿vale? Con lo cual ya nos está pidiendo y nos está imponiendo que efectivamente tenemos que trabajar con diferentes roles, con diferentes perfiles para tener una visión completa. Ok, muy bien. Al hilo de esto que dices del Esquema Nacional de Seguridad, solo un dato. De las 70 y tantas universidades que hay en España, me parece que lo cumplen después de 10 años 3 o 4 universidades nada más. Pero bueno, y eso porque al principio era el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica. Y Claro, todo el mundo decía que no hacía administración electrónica. Y claro. tuvieron que sacar de nuevo diciendo, no, 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 es para todos, Que ¿no? iba para todos, que iba en serio, eso es. Claro, 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 pero eso.
Bueno, muy bien, Elena. Bueno, pues el siguiente panelista que presento, no por nada, sino porque lo tengo así en la lista, es Juan Cobo, que tampoco me hace falta mirar mucho el currículum, porque Juan es CISO de Ferrovial, él es profesional de la seguridad con más de 25 años de experiencia en tecnologías de la información en diferentes organizaciones e incluso sectores. Al igual bueno, iba a decir que al igual que Elena, pero al igual que casi todos los presentes, pues tiene las certificaciones CISA, CISM, CERRIS, pero él además ha complementado su formación con estudios de, digamos, de negocios, de escuelas de negocios, de Business School, de SADE o de IES. Bueno, no me alargo. Juan, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Y mira, pues es una buena referencia el decir que si nos dedicamos a esto y lo vemos con una perspectiva técnica, como dices, ha complementado, ¿no?, su formación con otro tipo de formación, más de negocio, más financiera, más porque es que realmente es algo que se necesita, ¿no? Yo creo que, bueno, por lo menos los CISOs, ya hace tiempo que estamos en que esto no es un tema técnico. El primer ejemplo, yo creo que esto es muy bueno hablar de ello porque aquí estamos ejemplos vivientes todos los días de qué va esto de la seguridad, ¿no? Y obviamente no es un aspecto solo técnico, que también, pero tiene otras muchas cosas. Yo creo que lo primero que había que preguntarse es qué es la ciberseguridad, en mi caso, para una empresa. Puede ser para cualquier organización, puede ser para un Estado, para una administración, ¿no? Y lo cierto es que hoy en día pues los ciberriesgos, diría, son uno de los riesgos principales a los que tenemos que hacer frente, pero de una manera muy, muy real, ¿no? Cuando tú quieres sobrevivir en tu mercado, cuando tú quieres tener ventajas competitivas, cuando quieres hacer negocio, pues tienes que gestionar muy bien muchos tipos de riesgos y uno de ellos es la ciberseguridad, que es un riesgo de negocio. No es un tema que tenga que ver estrictamente con la tecnología, ¿no? Si yo pienso en a lo que dedico el día o, por ejemplo, hoy, pues aspectos técnicos habré tratado muy pocos, ¿no? Hay gente obviamente del equipo que se dedica a estas cosas, ¿no? Pero como bien habéis apuntado, aquí hay muchos aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la formación, con la negociación, con el hablar con un comité, con el hablar con un consejo, ¿no? Al final y yo creo que es nuestra labor, nos ha tocado gestionar un riesgo que es muy relevante para las organizaciones de manera real. Para Ferrovial, por ejemplo, la ciberseguridad está considerada, o las ciberamenazas, dentro del top 10 de los riesgos de la compañía a nivel global. Y como comprenderéis, cuando un riesgo se considera a este nivel, no es porque sea un aspecto meramente técnico, es porque puede afectar a tu negocio y porque hay que abordar la gestión de este riesgo desde muchas perspectivas, ¿no? Yo, como siempre digo, yo creo que a lo que nos dedicamos es a transformar la perspectiva que una organización tiene de este nuevo tipo de riesgo y a transformar la forma de afrontar y de gestionar el riesgo. Y esto se hace con muchas cosas, ¿no? Lo primero, pues obviamente, diría que formalizando el cómo gestionas tú este riesgo. Y cuando hablamos de formalizar, estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos, estamos hablando también de tecnología, pero como uno de los ejes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay muchas más cosas. Cuando hablamos de procesos, estamos hablando de gestionar crisis, de gestionar incidentes, de gestionar presupuestos, de gestionar proveedores. Estamos hablando de implicaciones legales, implicaciones desde el punto de vista de cumplimiento, implicaciones culturales cuando trabajas en varias geografías. Estamos hablando de aspectos organizativos, de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, pero lo digo desde la propia vivencia y experiencia, esto no tiene que ver con tecnología. Tecnología es uno de los ejes que tenemos que contemplar y tener bien controlado, porque voy a decir, igual que digo, esto no va solo sobre tecnología, o no va solo sobre hackers, ni mucho menos, pero son una parte también importante. Pero hay muchas cosas que considerar, ¿no? Hoy en día, en mi opinión, la gestión de la ciberseguridad, cuando hablamos de CISO, es una función directiva en las compañías que entienden que los riesgos de ciberseguridad son algo relevante para su negocio, y cuando hablamos de funciones directivas de una compañía, la tecnología, obviamente, pues juega un papel, pero hay que tener muchas otras cosas en cuenta, ¿no? O sea que, por supuesto, totalmente de acuerdo con que esto es mucho más que un aspecto meramente técnico que contemplar. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues ahora, a continuación, tendremos oportunidad de profundizar. Voy con Eduardo Solís.
Eduardo precisamente es ingeniero técnico en informática de gestión, pero también diplomado en ciencias empresariales. O sea, esto que estamos hablando de compensar unos conocimientos con otros, él además es Executive MBA y realizó el máster de seguridad de la información. Y, por supuesto, también certificaciones CISA, CISEN. Él tiene 15 años de experiencia profesional en ámbitos de consultoría estratégica de seguridad y a día de hoy está liderando los servicios de consultoría de Entelgy Notec Security. Aparte de ser miembro de la junta directiva de ISACA. Eduardo, cuéntanos brevemente, así, un flash. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, y gracias a todos por estar ahí. Efectivamente, bueno, en mi caso la formación es un poco mixta, ¿no? Y también, pues al final la vida te va llevando por unos derroteros y bueno, yo empecé formándome, de hecho, en temas de empresa y luego por ciertas circunstancias me fui especializando en aspectos de informática y bueno, pues desde los últimos 15 años en seguridad, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado antes, la ciberseguridad es una responsabilidad que dentro de la compañía debe estar repartida a lo largo de toda la organización, porque al final es una cuestión de supervivencia de las empresas, ¿no? Y un incidente de ciberseguridad puede tener unas consecuencias muy graves, hasta el punto de poder poner en peligro la continuidad de la compañía, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí además la implicación de todas las áreas que habéis comentado antes, pues oye, la parte legal, la parte de comunicación, la parte, bueno, pues incluso de recursos humanos, por supuesto técnico, deben aunar esfuerzos tanto en la parte preventiva como en todo lo que tiene que ver con la parte reactiva, ¿no? Entonces, podemos diferenciar dentro de la compañía lo que es el consejo de administración, ¿no? La capa directiva, luego la capa técnica, la capa no técnica, ¿no? Desde el área de seguridad, pues efectivamente somos los responsables de gestionar los sistemas, encargados bueno, de implantar un poco las medidas técnicas para mitigar esos riesgos, de gestionar las herramientas de monitorización, de detección de eventos y en general de desarrollar las capacidades pues, técnicas de respuesta, ¿no? Para poder hacer frente a las brechas de seguridad. Pero es que las áreas no técnicas juegan un papel fundamental, ¿vale? Eso sí, lo que no podemos hacer, lo que no podemos esperar es que respondan adecuadamente si es que no se les ha preparado para ello. Y esto es un tema fundamental, ¿no? O sea, toda organización al final tiene que impulsar, que desarrollar una base de conocimientos de seguridad y eso se consigue con formación. Tiene que hacer conscientes al resto de áreas no técnicas de la compañía de que cuáles son las técnicas de ingeniería social, por ejemplo, que emplean los cibercriminales. Y eso se consigue con campañas de concienciación, con ejercicios de simulación, de ataques de phishing, etcétera. Y, por supuesto, el resto de áreas tienen que tener claro cómo comportarse ante una situación de crisis, ¿vale? Pues en términos de comunicación, en términos de coordinación del personal, en términos de gestión de proveedores que comentaba antes Juan, etcétera, ¿vale? Y luego está la capa de los consejos de administración. A ver, en fin, por suerte, por así decirlo, ha habido un desarrollo o un avance en la concienciación de una forma reactiva, ¿vale? A partir de todos los ataques que ha habido, ciberataques muy conocidos a grandes multinacionales, han conseguido despertar en los consejos esa preocupación, ¿no? Como para que cada vez la ciberseguridad sea un punto y cada vez más relevante en la agenda de los CEOs, ¿vale? Pero claro, ¿y eso por qué es? Pues porque lógicamente han visto que los ciberataques pueden llegar a tumbar el negocio, ¿vale? Porque les preocupa, lógicamente, la imagen, la reputación, ¿no? Esa imagen de vulnerabilidad que pueden trasladar al mercado cuando un ciberataque salta a los medios. Y, por supuesto, porque hay una serie de obligaciones legales, tanto desde el punto de vista de datos personales con el RGPD, más requerimientos legales desde el punto de vista de seguridad en normativas sectoriales específicas, ¿vale? Entonces, bueno, y además, un poco ahondando más en los temas de regulación, ya estamos viendo cómo hay desarrollos, tanto en Estados Unidos como en Europa, de regulaciones que van a exigir a las compañías, digamos, una responsabilidad frente a la gestión que hacen ante los ciberataques. ¿Qué significa esto? Bueno, al final esas regulaciones lo que pretenden es proteger al usuario final, proteger al cliente y las empresas van a ser responsables de dotar de las capacidades de respuesta ante ciberataques, de tal forma que
si hay un ciberincidente, el cliente, el usuario final, tiene un impacto, la regulación, los reguladores van a necesitar o van a exigir a las empresas que respondan y que justifiquen que se han dotado de las capacidades y que han hecho, digamos, una gestión pues una diligente, ¿no? con ese ciberincidente. Entonces, bueno, pues por todo eso los consejos de administración van a tener cada vez una mayor necesidad de entender, como decían antes, qué es esto de la ciberseguridad. Ok, muchas gracias. Pues vamos con el último de los panelistas, pero porque hace así el orden, Marlon, no es que te tengamos preterido, es que había que llevar algún orden. Bueno, no hay Marlon problema, Molina, la M va después. del Laboratorio de Ciberseguridad para los Parlamentos de las Américas. Y él es ingeniero informático y además declaradamente apasionado de la tecnología. Que aquí lo que no vamos a hacer es hablar mal de los tecnólogos, repito, porque somos casi todos tecnólogos, aparte de que tengamos algunos otra formación complementaria, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues Cherwell le nombró en el top 10 de influence en la transformación digital y bueno, tiene certificaciones y estudios. No me dilato más para darle la palabra porque vamos un pelín atrasados. Marlon, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, pero principalmente gracias a todos los que se han conectado a este webinar y qué lujo de estar con estos panelistas. En efecto, yo creo que el tema de la ciberseguridad, ya lo han dicho mis compañeros, es muy importante, es algo que no podemos ignorar. Yo tengo la suerte de poder disfrutarlo en varios sectores, por ejemplo, tanto cuando una empresa está secuestrada, eso es parte de lo que diríamos la parte dura de la ciberseguridad y voy y trabajo, o cuando está siendo atacada y voy y trabajo ahí. Pero me gustaría exponer una dimensión, además citando lo que ha dicho Elena, cuando ha dicho que todos los niveles de la sociedad, y me gustaría citar esa dimensión, que es la parte de la sociedad. Después de que me marcho de una empresa que, por ejemplo, que había estado secuestrada y hemos pasado ahí unas semanas malísimas y claro, ya hemos levantado los escudos y toda la ciberseguridad, donde he visto que más agradecidos y más impacto hacemos es reforzando a ese llamado eslabón débil, ¿no? Que son las personas. Solo el hecho de enseñarles a hacer contraseñas seguras ya cambia muchísimo en la perspectiva y la dimensión de la seguridad. Y es que al final del día tenemos que pensar en los ciudadanos, de hecho. Y eso para mí es algo muy importante. O sea, y eso tiene que ver con cosas también de las que había mencionado Eduardo y Juan, que han dicho cuando han hablado de la formación, cuando han hablado del lenguaje, de poder dominar un poquito el lenguaje, de poder conocer el lenguaje, al final del día de la ciberseguridad, una cosa básica, y al menos saber buscar y saber entender, ¿no? Al final del día. Yo tengo la suerte de tener 2 oráculos en casa, que son mis hijas, una de 14 años y la otra de 18, que además desde la perspectiva de los ciudadanos constantemente, ellas ya por su cuenta me monitorizan las redes sociales, me monitorizan las aplicaciones, etcétera, y me ayudan a saber, y además tengo una cantidad importante de sobrinos y sobrinas que junto con sus madres histéricas constantemente me están ayudando a detectar y me preguntan, ¿no? De cómo van las cosas. Pero sí es verdad que antes de que yo haya podido analizar qué es, por ejemplo, los riesgos con TikTok o con FaceApp o cualquiera de estas aplicaciones, ya antes de eso ya las tienen instaladas los jóvenes y ya las están utilizando en las sociedades, ¿sí? Sin haber siquiera evaluado los riesgos. Y es ahí donde yo creo que además hacemos de nuevo desde la perspectiva del ciudadano un gran impacto, podemos generar un gran impacto. Además, cuando unimos las cosas con la política, con la reglamentación. Habéis dicho también que, de hecho lo dijo Eduardo, que estaban que los países todos preocupados creando reglamentación, y a mí me preocupa que creen también la reglamentación sin el conocimiento y sin la participación tanto de la empresa privada, de las universidades y al final del día de los ciudadanos, y es parte de las cosas que hago en la Organización de Estados Americanos. Para cerrar y básicamente ilustrarlo, o sea, cuando nosotros vamos por una calle, vemos un restaurante, tenemos hambre, entramos,
no solemos ir y validar que toda la seguridad, las puertas, las salidas, que estén puestas, los certificados, que los tengan ahí. No ponemos a todos el personal ahí en colas y le revisamos la documentación y se están pagando la seguridad social, ni vamos a hacer una inspección en la cocina, ¿no? Porque entendemos que hay una serie de capas, que es como construimos la tecnología normalmente, que hay una serie de capas donde se están haciendo validaciones y auditorías, etcétera. Bueno, a mí me gustaría también pensar en una cibersociedad y en un cibercampo en el que pudiéramos hacer ese tipo de símiles y donde, por ejemplo, no sea una cuestión de que los gobiernos delegan en los ciudadanos tú apáñate con los términos y condiciones de una página web o de una aplicación, cosa que nadie va a poder negociar ni nadie va a leer siquiera porque no tiene sentido. Si lo lees y lo entiendes, tampoco vas a poder impactar, ¿sí? Pero que todo eso es parte de la ciberseguridad, porque si nos descuidamos es donde vienen los verdaderos riesgos, ¿no? Cuando vamos alertas por una calle, evidentemente estamos disminuyendo los riesgos. Esa es la dimensión, por ejemplo, en la que me gustaría comentar, y creo que es la adicional, y que encaja perfectamente con el webinar de hoy, porque estábamos hablando para los no tecnólogos, ¿no? O sea, que hay toda una dimensión de ayuda de la ciberseguridad con el conocimiento y pudiendo ayudar a todos los ciudadanos y al ser humano en general, los empleados de la organización. O sea, al final la ciberseguridad es cuestión de todos. Muchas gracias, Marlo. Lo que pasa es que es un peligro esta ampliación que quieres hacer, porque estamos hablando de no tecnólogos, pero sí profesionales de otras ramas. Tú ahora lo abres a la sociedad y entonces ya aquí empezamos a hablar de nativos digitales, de no... Solo una breve pincelada. Yo soy profesor de una asignatura transversal que se llama CETIC, Capacitación de las TICs, que se oferta a todas las titulaciones menos a las del Politécnico. Entonces, yo tengo alumnos de biología sanitaria, de farmacia, de económicas, de enfermería. Bueno, y lo que voy notando en estos últimos años es que se dice, no, si son ya nativos digitales. No, lo que son adictos digitales, pero cada vez utilizan menos el ordenador y más el teléfono. Entonces, en la asignatura cada vez les cuesta más cosas que les enseñamos del ordenador, y con los teléfonos la gente, por ejemplo, no tiene la misma concienciación de seguridad, de antivirus, de eso. Pero bueno, que nos vamos fuera de lo que era un poco, que eran de los profesionales. Oye, quería decir dos cosas. Una, que ya se ha anunciado en el chat que para preguntas y respuestas hay que utilizar precisamente el apartado de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Ya hay incluso una persona que ha puesto una pregunta, ¿no, Laura? Pero decir que las vamos a dejar para el final. Al final procuraremos, si vemos que hay muchas preguntas, las podéis ir escribiendo, y si vemos que hay muchas, pues con tal de contestarla, incluso dejamos nosotros antes de hablar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quería decir también lo siguiente. Ahora voy a empezar yo una ronda de preguntas concretas dirigidas a uno de los panelistas. Pero lo que quiero decir es que si esa pregunta cualquier otro de los panelistas, pues una vez que nos haya contestado a quien iba dirigida, quiere aportar su punto de vista y generamos aquí un debate, da igual que no lleguemos a hacer todas las preguntas a lo mejor que tenemos previstas, ¿de acuerdo? Pero será más vivo. Venga, pues empezamos. Y empezamos con una pregunta, vamos a seguir el mismo orden de la presentación, para Elena. Elena, tú como CISO de Indra actualmente, que es una empresa pues, de referencia en España y fuera de España, y a pesar de que hay informes del World Economic Forum sobre ciberriesgos en posiciones muy relevantes, tanto más como las sequías, inundaciones, pandemias, ¿tú crees que actualmente los comités de dirección de las grandes empresas están concienciados en este tipo de riesgos? Ya algo nos ha dicho Juan en su introducción, pero bueno, tú específicamente, ¿cómo crees si están valorados este tipo de riesgos? A ver, yo creo ya lo he dicho al principio, y al fin y al cabo el hecho de que existan figuras, además como comentaba Juan, con un enfoque claramente y con un rol claramente directivo, lo que refrenda y lo que viene a constatar es que el comité de dirección entiende que la gestión del riesgo de seguridad de la información es clave para su negocio. ¿Están concienciados? Sí.
¿Están suficientemente sensibilizados? ¿Han llegado realmente a un entendimiento adecuado de la problemática que puede suponer esto? Y sobre todo también de lo que nos puede impedir a la función de seguridad, que para mí es el debate más interesante. Ahí estoy convencida de que no, ahí sí que tenemos margen de mejora. ¿Vale? Están concienciados a la fuerza, por experiencia propia o porque lo están viendo en los medios o porque lo estamos viendo en grandes empresas. O sea, no nos equivoquemos, llevamos un año en el que han ido cayendo, cada mes ha caído una empresa. Que se sepa, publican incidentes de ransomware que son los que están trascendiendo públicamente, ¿vale? Pero estamos en un momento en el que por una problemática o por otra, todos los meses tenemos diferentes grandes nombres de grandes empresas, de grandes servicios que por una cuestión de seguridad de la información, por una cuestión de ciberseguridad, están teniendo que parar sus servicios. Y eso está suponiendo que se está poniendo realmente a prueba lo que era la estructura, si la seguridad de la información y la continuidad del negocio es un problema del CISO o es un problema de la compañía, que requiere un enfoque global de la compañía impulsado desde su comité de dirección para que realmente cuando pase algo las cosas funcionen, ¿vale? Y la respuesta y la continuidad del negocio y la minimización del impacto de cualquier incidente de seguridad y de cualquier riesgo realmente lo podamos conseguir, ¿vale? En ese sentido, yo creo que cada vez más, además, los comités de dirección van entendiendo que vamos a tener incidentes de seguridad, ¿no? Yo creo que antes nos centrábamos, era como del CISO no se quería oír hablar, porque si venía el CISO eran, ¿no? Digamos que ya viene el de seguridad con problemas, y si viene este es porque hay problemas, y eso sí que está cambiando. El comité de dirección sí que está entendiendo que además tenemos que ir antes de que existan los problemas y que efectivamente vamos a ir con problemas y que normalmente vamos a ir con problemas ya solucionados, ¿vale? Con una serie de incidentes de seguridad registrados que se han gestionado de una manera adecuada al negocio, ¿vale? No obstante, margen de mejora y evolución, hombre, yo creo que siempre tenemos, ¿vale? Luego entramos en, ¿realmente están suficientemente sensibilizados? ¿Cómo se demuestra que el comité de dirección está suficientemente sensibilizado y comprometido? Pues realmente con una dotación presupuestaria acorde a las necesidades de los proyectos que tenemos que tener. Tenemos margen de mejora, yo creo que también en todas las empresas en general, ¿eh? Y pensar, o sea, yo creo que estamos en un momento dulce, en un momento de evolución, estamos llamados también a crecer y a evolucionar, pero tenemos todavía recorrido, sin duda. Sí, a mí particularmente en mi organización me cuesta mucho transmitir que no es solo una cosa de cacharrería y de aparatitos que se ponen para proteger, sino que hay una parte de organización y de normativa a todos los niveles, en este caso de la universidad, que es muy importante, porque parece que esto que colocas 4 cacharritos que monitorizan y eso, y si hay algún problema, miran también a la parte esa. Entonces, el concienciar a la dirección que no, que es que va más allá, a mí, bueno, me cuesta, estoy en ello, me figuro que como vosotros, pero bueno. Sí, pero yo creo que elevar ese nivel de gestión y entender y que el comité de dirección quiera oír hablar de esto es lo que refrenda. O sea, el comité de dirección rara vez quiere oír hablar de tecnología. Al comité de dirección vamos con unos discursos y unos contenidos más claros y más integrales de interés, en el que además está muy claro que la seguridad la construimos con personas, con tecnología y con procesos. Obviamente, si no tenemos una tecnología fuerte que nos ayude, es tal el volumen de información que manejamos que nuestras estrategias serían muy pobres, ¿vale? Y la tecnología además es que ha llegado para ayudarnos. O sea, muchas cosas que a nivel solo de procesos y de personas no podríamos, o sea, el error humano siempre va a existir. Y el proceso, por bien diseñado que esté, siempre hay quien se lo salta. Efectivamente, tenemos una tecnología que puede hacer eso realidad. Sí, de acuerdo. Juan, dime. Si yo por añadir algo, ¿no? O sea, yo lo que sí que creo es que, o sea, lo que le gusta a un comité de dirección o a un consejo, o sea, lo que le gusta, vamos, las cosas que, o por las que se interesa es aquellas, voy a decir, o que hacen ganar dinero o que hacen perder dinero, ¿no? Y si hacen perder dinero, pues cómo evitar que se pierda dinero. Entonces, yo creo que antes no se entendía que la ciberseguridad estaba a ese nivel, al nivel en el que otros riesgos han estado siempre considerados en una empresa. Hoy en día es mucho más
sencillo, más fácil que esto se vea. Al margen de la labor de un CISO, digamos, dentro de su día a día, y aquí hablamos también de otro tipo de capacidades que nada tienen que ver con las técnicas o con el ser un hacker, o sea, la capacidad de convencer, de comunicar, de dominar distintos lenguajes con independencia del interlocutor con el que hables, etcétera, etcétera. Pero bueno, al margen de lo que haga un CISO es que hoy en día, pues como ha dicho Elena, si es que cada semana cae una compañía, ¿no? Entonces, la primera compañía, el primero que se da cuenta es el CEO de esa compañía de que se le paran las operaciones, que cuesta recuperarlas, etcétera, ¿no? Y los vecinos pues también lo ven. Entonces yo creo que, bueno, aquí lo que hay que ver es la tendencia, y la tendencia, yo, bueno, que llevo trabajando en esto pues algunos años, la veo bastante positiva, no solo voy a decir en el marco de contexto de Ferrovial, sino en general. Y como también estamos hablando de que esto no es un tema, digamos, meramente técnico, digamos, y que es un riesgo importante para una compañía y que hay que gestionarlo, pues no nos podemos olvidar de otros compañeros que también nos hacen palancas en esto, ¿no? Cuando se le da importancia a este riesgo a nivel de comité de dirección o de consejo de administración. O sea, pues tenemos, en mi caso tengo una dirección de cumplimiento, obviamente tengo una dirección de auditoría interna, tengo una comisión de auditoría y control. No estoy hablando, digamos, de nada técnico, y toda esta gente acaba, pues obviamente, si estamos todos alineando, dándole la misma importancia y comunicando la misma importancia a nivel de comité o a nivel de consejo de administración. Totalmente. Yo por añadir algo, efectivamente, hay muchas señales, ¿no?, que nos dicen que la seguridad cada vez va adquiriendo mucha más importancia, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en esto de la seguridad hace 15 años, iba a visitar organizaciones en las cuales, pues es que seguridad como tal, primero no existía, ¿vale? Y dependía de sistemas, y sistemas a su vez dependía de recursos humanos. Fíjate lo que ha evolucionado la cosa, y ahora vemos, ¿no?, que los cargos de CISOs cada vez están más cerca, digamos, de los consejos de administración, ¿no? Y hay unos vínculos muy directos que reflejan realmente esa importancia, ¿no? La dotación presupuestaria, las tecnologías en las que invierten las compañías, nos dicen que claramente la evolución, porque así tiene que ser, es muy buena, ¿no? El protagonismo de ciberseguridad en los consejos es indiscutible. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que era para Juan, y vamos a hablar un poco de la dimensión internacional. Está claro que la dispersión de mercado y ubicaciones de Ferrovial es increíble, ¿no? Y la pregunta era, ¿hay países que se están tomando la seguridad mucho más en serio que en España o menos? ¿Notas diferencia entre las posturas de directivos de diferentes países? Juan. Bueno, si hablo, por ejemplo, dentro de, voy a decir, de lo que es Ferrovial, ¿no?, con las distintas geografías que tenemos y los distintos negocios que tenemos, que van desde aeropuertos, autopistas, construcción, etcétera, te diría que no hay diferencia, porque obviamente concebimos la seguridad como una práctica global, que es la que lideramos nosotros, y nos encargamos de que esta percepción sea la necesaria en cada geografía y con respecto al nivel de riesgo que haya en cada negocio, en cada geografía, con cada una de las realidades que tiene la operación de cada negocio, ¿no? Y yo creo que si hablamos a nivel de país, también por mi experiencia, pero no voy a decir no dentro de Ferrovial, fuera de Ferrovial, yo no creo que haya diferencias, ¿no? Digamos, de hecho, cuando hablamos, digamos, del mundo digital, es un mundo que trasciende fronteras, y cuando digo que trasciende fronteras quiere decir que hoy en día la amenaza te viene de aquí, otro día te viene de allá. O sea, no por el hecho de estar en un determinado país puedes pensar que esto va contigo o deja de ir contigo, ¿no? Al final la experiencia te pone en tu sitio, o digamos, o la realidad, y no te puedes permitir el vivir hoy en día al margen de la seguridad. ¿Qué es lo diferente con respecto a países? En base a mi experiencia, pues puede ser la regulación, ¿no? La forma de aproximar el cumplimiento de esta regulación, puede ser los marcos o los frameworks, los estándares que se siguen para cumplir no solo con la regulación, sino para tener un buen entorno de control. La cultura a la hora de comunicar seguridad, a la hora de hacer awareness en materia de seguridad puede cambiar, pero yo veo, digamos, en las geografías, por lo menos en las que tengo experiencia, que cualquier directivo está razonablemente concienciado con esto, y ya os digo, no es un tema solo digamos, de mi empresa, sino que es que la ciberseguridad está considerada un riesgo alto a nivel de negocio, a nivel también, lo habéis comentado, todos los informes del World Economic Forum, la ciber siempre aparece a la derecha y arriba, ¿no? Digamos, y esto al final pues no deja de ser la imagen de la realidad. O sea, yo no creo que haya diferencias por países.
ni por directivos. Lo que sí que puede haber, obviamente, digamos, es diferencias por personas, diferencias de realidades en los negocios, es decir, el que puede invertir, el que no puede invertir, pero no porque no sepa que eso no es importante, ¿no? Sino porque tiene otra realidad. Pero dicho esto, diría, por lo general, una empresa que se lo pueda permitir, y es verdad que hoy en día hay distintas realidades, a veces a mí me pasa, tiendo a pensar que todas las compañías a veces son grandes, ¿no? Y precisamente es casi al revés. Lo que más tenemos son compañías pequeñas y medianas, ¿no? Más que grandes. Pero en la medida en la que alguien tiene recursos, obviamente sabe que esos recursos los va a destinar a ciber, porque la ciber hoy en día es algo que en cualquier tipo de negocio se ha vuelto absolutamente necesario, vamos, y crítico. Y no os quiero contar ya con todos estos procesos de digitalización en los que todas las empresas estamos metidos, ¿no? Digamos, cuanto más hiperconexión haya, cuanto más data-driven company nos convirtamos, etcétera, etcétera, más expuestos, más vulnerables y más fácil es que nos comprometan, ¿no? Claro. Y además lo ha comentado alguien, no sé si ha sido Elena o Eduardo, no lo sé, decían, hoy en día la aproximación que tenemos las empresas ya ni siquiera es la de prevenir, ¿no? O jugárnoslo todo a prevenir. O sea, sabemos que nos van tarde o temprano, entre comillas, a meter mano de una u otra manera, con mayor o menor impacto, y lo que trabajamos mucho es detectar el compromiso lo antes posible, el contener el compromiso, el responder y el recuperarnos del compromiso. El entrenar toda esta cadena, ¿no? de acciones, pero ya asumiendo que tarde o temprano nos van a comprometer. Bueno, ahora luego después iremos con la innovación y la transformación digital con Marlon, pero antes una pregunta a Eduardo. Eduardo, con tu experiencia profesional en materia de consultoría, una pregunta sobre terminología. ¿Son capaces las consultoras de afinar y adecuar su lenguaje para una fácil comprensión o seguimos hablando en términos para iniciados, que es lo que pasa algunas veces cuando vamos a eventos de concienciación y solo estamos los que ya estamos concienciados? Entonces y dice, pues y somos siempre los mismos. Entonces, el aspecto de terminología, ¿cómo se adecúan las consultoras? ¿Cómo crees que se adecúan? Sí, bueno, a ver, es cierto que a veces las consultoras podemos pecar de ser muy técnicas, ¿no? En nuestros informes entregables, pero también es verdad que depende, como ha comentado antes Juan, de quién es el interlocutor, ¿no? Y es muy importante adecuar el lenguaje y la forma de expresarse digamos, a quien consume nuestros resultados, nuestros informes, y entonces modular ese lenguaje va a ser fundamental, ¿no? Cuando es un personal no técnico, pues tenemos que ser muy didácticos, tenemos que intentar, y a veces cuesta, ¿no?, utilizar un lenguaje muy claro, ser capaces de hablar de seguridad en términos de impacto en el negocio y, bueno, pues conectar esas dos dimensiones, ¿no? A ver, en general, las buenas prácticas siempre nos dicen, oye, la estrategia de seguridad debe ir alineada a la estrategia del negocio, ¿no? Y esto es algo que es muy fácil de decir, y vienen todos los estándares y demás, pero no es tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Cuando quieres conectar el cómo el entorno de control en sistemas que tienes montados sirve para efectivamente, digamos, articular, pues eso, la consecución de los objetivos, ¿no? Sirve como un habilitador del negocio. Pues eso es complejo digamos, de conectar esos dos ámbitos y debemos ser capaces de que el discurso de alguna forma pues module y llega a un punto de encuentro, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues necesariamente implica, yo creo que son dos vertientes, ¿no? El CISO, como hemos venido comentando, es importante que sepa de negocio, pero también la alta dirección debe entender de seguridad. Y ese es el mix, ¿no? Para que haya ahí un punto de encuentro y que todos nos entendamos y hablemos un poco pues, un idioma común, ¿no? A ver, en ese sentido las consultoras, pues es verdad que estamos viendo pues cómo los CISOs cada vez nos piden más, esto lo comentaba Elena, ¿no? Pues oye, apoyo en tareas de reporting a la alta dirección, diseñando cuadros de mando, elaborando informes ejecutivos, donde es necesario partir de una información muy técnica, muy granular, hasta agregar, ¿no?, en grandes indicadores de riesgo, de compromiso, de rendimiento, etcétera, ¿no? Y eso nos obliga a presentar una foto de situación de la seguridad en términos de exposición de la empresa a ciberriesgos, en términos de impactos potenciales al negocio, medir digamos, la evolución de los niveles de madurez o también incluso para justificar las inversiones
que son necesarias en seguridad, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, somos capaces de adecuar nuestro lenguaje para engranar, ¿no?, esos dos ámbitos, parte técnica con parte no técnica, más de negocio. Yo me pongo a mí mismo de ejemplo siempre, porque cuando me he intentado una aproximación al mundo jurídico de las leyes, siempre pongo el ejemplo de un trabajo que hizo Paco Pérez Bes, compañero de Elena en INCIBE, cuando era secretario general, que recopiló leyes que tuvieran que ver con, no solo con ciberseguridad, con comunicaciones, y se publicó en el BOE, y eran 1000 y pico páginas, que eso era una cosa de regulación. Pero es que cuando se hizo la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y se hablaba del agente encubierto, cosas así, yo me lo leía y yo decía, esto está puesto así, te oscuro aposta, para que no lo entendamos. No se entienda eso. Como un de los mortales, ¿no? Y a lo mejor no, es el lenguaje jurídico que es así. Entonces, a lo mejor también nos pasa a los tecnólogos. Yo tenía en una empresa de telecomunicaciones que trabajé yo hace muchos años, un jefe que a los informáticos nos prohibía utilizar siglas. Prohibido utilizar siglas en las reuniones. Entonces, bueno, pero hay que hacer un esfuerzo. Bueno, vamos con Marlon. Marlon, y precisamente en la parte que él es más experto de innovación y emprendimiento, transformación digital, las empresas, las compañías, las organizaciones, aparte de cuando se ven inmersas en estos procesos que hablamos de transformación digital y eso, aparte del precio y de tiempos, también pregunta si son seguras las nuevas iniciativas. O sea, ¿está la seguridad dentro de su preocupación o ocupación, digámoslo así? Claro, la seguridad está en la agenda de todos, porque como bien han apuntado Juan y Elena, en las noticias, y además como también colaboro con FutureWorld, es parte de lo que nos encargamos, de que se sepa, ¿no? Y que se conozcan las noticias, y ese tipo de información ayuda a todos a concienciar, con lo cual yo te diría que está en la agenda de todos. De hecho, algunos informes que tenemos y estudios que hemos hecho, dice que las grandes empresas está en el 90%, está además en la agenda de sus directivos, ¿vale? De su junta directiva. O sea, tiene esa relevancia. Lo que sí es verdad es que luego cuando bajamos, y me has preguntado en dos dimensiones, una la transformación digital y la otra la innovación, cuando bajamos a hacer algo, ahí ya empezamos a olvidar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de innovación, en todos estos temas de startup, normalmente pues les ocurre dos cosas, ¿no? La primera es que no hay nadie que levante la mano y pregunte, y si alguien levanta la mano y pregunta es muy caro, ¿no? Están más ocupados en que sea funcional y que puedan lanzar algo al mercado en el time to market, que es tan relevante, más allá de el coste. Y es verdad que una de las cosas que tendríamos que impregnarle a todos es lo que solemos decir de security by design, o sea, que cada cosa que hagamos tenga que tener ciberseguridad y seguridad. Hay que recordar que en la parte tanto de seguridad como de ciberseguridad no hay empresas grandes, ¿vale? No hay empresas pequeñas. O sea, todos tenemos que proteger datos, todos tienen que hacer un enfoque, con lo cual por eso es tan relevante, ¿no? que lo incluyamos. Y hay otro aspecto desde la parte de este emprendimiento que creo que es relevante también, es la parte del coste posterior a una brecha de seguridad. O sea, todos hemos visto, por ejemplo, los grandes como Facebook, donde el mismo Mark Zuckerberg ha terminado frente al Senado, ha tenido que venir a declarar en la Unión Europea. Países como Alemania, como Irlanda, le han puesto barreras y le han amenazado de que si no cambia cosas en su modelo, entonces no va a poder trabajar en sus territorios. O sea, son a ese nivel. Yahoo, por ejemplo, cuando estuvo en su proceso de venta, perdió un montón de dinero en el precio de venta, pero quiero decir una cosa, si bien es cierto, a ninguna de estas les ha hecho gracia todo el dinero que han perdido, pero por alguna forma voy a decir que se lo podían permitir perder ese dinero, pero hay muchísimos más de los que están empezando normalmente que no se lo pueden permitir. O sea, hay muchísimas apps que he visto llegar al mercado y que después de la primera brecha de seguridad completamente desaparece porque no tienen, ¿sí?, la posibilidad de permitírselo.
Y para cerrar con lo que mencionabas en la transformación digital, yo lo que suelo decir en los consejos en los que participo y hablamos de estos temas, es que la ciberseguridad lo que va a hacer es cuidar la inversión que han estado haciendo. O sea, normalmente cuando estamos hablando de transformación digital, que es el hecho de traer estas organizaciones previas al año 2008 principalmente, ¿no? Y que tienen que tanto digitalizar, pero transformar también sus procesos, incluir tecnología, etcétera. Y en muchísimas ocasiones empiezan a hablar de cosas tan bonitas como blockchain, como Internet de las Cosas, como Big Data, quizás incluso inteligencia artificial. Bueno, si queremos proteger todo eso que hemos estado haciendo, tenemos que añadir como parte de esa transformación digital, tenemos que añadir la ciberseguridad, que lo que viene efectivamente es a cuidar el activo digital, donde además dentro de los activos digitales no solamente está el dato, está la inversión en tecnología que hemos hecho e incluso la reputación de la organización, y están también las personas. Muy bien, pues vamos con la segunda ronda porque, bueno, ya llevamos 1 hora, pero nos da tiempo, creo yo, a ver si un poquito más rápido para luego atender preguntas, que de momento solo sigue habiendo una, la de Laura. Así que la de Laura la haremos sí o sí. Pero vamos con la segunda ronda y vamos a cambiar un poco el orden. Para Juan, que precisamente Juan nos ha hablado mucho de la dirección, del comité directivo y eso, pero en las empresas y en las compañías, en las organizaciones, empresas o en el sector público, hay otra gente que no forma parte de la dirección. Hay otra gente en departamentos diferentes, gente que, no sé, estoy pensando en personal administrativo que maneja una información muy importante. ¿Tú crees a ver, y voy a decir la palabra, formación en ciberseguridad, más allá de concienciación, ¿a qué departamentos crees tú o a qué nivel de personas hay que formar en ciberseguridad? Vamos a decirlo así, no solo concienciar, que a lo mejor es a todos los niveles, pero formar en ciberseguridad. Bueno, yo diría que formar también es algo que habría que hacer a todos los niveles, ¿no? O sea, es cuando, no sé si decir formar, entrenar, cuando alguien recibe un phishing y es el inicio de lo que acaba siendo un ransomware, puede ser, como dices tú, personal administrativo, puede ser un directivo, puede ser un operario, etcétera, etcétera, ¿no? Si la gente no sabe enfrentarse a estos escenarios que viven todos los días, pues, y esto es una cosa que decimos siempre, pero es que es verdad, o sea, es que las personas siguen siendo el eslabón más débil, ¿no? O sea, son absolutamente fundamentales en esta cadena de prevención, de detección de lo que acaba pasando en una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro caso, reconociendo la importancia que tiene la formación, concienciación, entrenamiento de los empleados, pues periódicamente abordamos campañas, simulacros, formaciones presenciales, online, entrenamientos más específicos, etcétera. A veces las campañas van más dirigidas pues, a lo mejor si estamos viendo que en el mercado ahora tenemos mucho fraude orientado en una función de recursos humanos, pues a lo mejor hacemos más énfasis ahí. A veces son más timos del CEO con funciones financieras, más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al margen de que, dependiendo de la organización de la que estemos hablando, haya que hacerlo en una u otra proporción, lo que está claro es que en esto hay que invertir dinero y de una manera muy recurrente, porque es que al final no la estamos jugando ahí. Prácticamente la mayoría de los ataques, diría que tienen como dos vertientes. La primera, es verdad que a lo mejor es explotar una vulnerabilidad que lleva conocida en el mercado, no voy a decir ya 3 meses, sino casi 3 años, y hay empresas que bueno, están despistadas y no necesitamos al final la colaboración, entre comillas, ¿no? de alguien al que engañamos. Pero hay otro porcentaje muy relevante de ataques que van siempre contra las personas, y es como empiezan. Engaño a la persona, hay un robo de la identidad digital y a partir de ahí pues, bueno, empiezo a moverme dentro de una organización hasta que llego a donde quiero, ¿no? Pues obviamente, ¿cómo no vamos a reconocer la importancia que tienen estas personas? Y voy a hablar no solo, digamos, de la importancia que tiene a la hora de decir hay que formarlos, hay que entrenarlos, sino hay que hacerles ver también que ellos son responsables, ¿no? Este es un problema que también tenemos las organizaciones. Es decir, siempre tenemos como en nuestro deber el concienciar, formar, entrenar para que la organización esté preparada,
pero una cosa que también hay que ser capaz de hacer es transmitir la responsabilidad a estas personas sobre su papel, que es absolutamente crítico en la protección de una empresa. Sí, en el caso concreto nuestro, en mi organización, se ha dado una circunstancia con esto del COVID, igual que en el resto, y ha sido que la gente ha tenido que irse a trabajar a su casa y a lo mejor tenían sus cosas en el ordenador de debajo de la mesa y a lo mejor la infraestructura para conectarse, pues no había ni VPN ni servicios de terminal remoto y les hemos puesto un poco en el brete de que fueran responsables de si se conectaban con una plataforma para hacer videoconferencias o no, que a lo mejor en su casa tenían un ordenador para toda la familia y se conectaba alguien de la familia que no era el trabajador o la trabajadora y ha sido difícil porque es evidente que a día de hoy a todos los niveles de cualquier organización pues la gente utiliza tecnología. Cuando estás trabajando en tu puesto de trabajo, pues a lo mejor está perimetrado y hay una seguridad que tú la tienes más controlada, independientemente de que la gente vaya con sus móviles, sus tablets y se conecte, pero la situación que nos ha tocado vivir en estos 5 meses ha evidenciado que la gente se mostraba muy insegura, sobre todo trabajando en su casa, porque tampoco había dado tiempo a dotarlas de medios. Sí. Entonces, bueno, yo creo, vamos, que ha pasado también ante una situación extrema como la que estamos viviendo, pues bueno, también hay reacciones que a lo mejor no son las que nos gustaría o son reacciones extremas, ¿no? Pero bueno, tratando de sacarlo esto de un momento en el que las cosas, pues ya digo, no son normales, es verdad que cuesta cuando hablamos del papel de un empleado o incluso de un ciudadano con respecto a la ciberseguridad. Siempre, ya digo, es como que él tiene que ser formado, tiene que ser entrenado, y esto es verdad, ¿no? Pero tenemos que tenemos que transmitirle o hacerle ver que él es responsable. Y cuando digo responsable, muchas veces quiere decir que si tú no haces las cosas como debes hacerlas, esto pues, puede tener algún tipo de sanción. Y para mí el tema de la seguridad es mucho también de actitud. O sea, uno cuando sale de su casa, y no hay que decírselo a nadie, pero ni a tus hijos. Uno cierra la puerta, pone la alarma, no sé, cierra las ventanas y las tiene que... No hay que decírselo a nadie, ¿no? Tú te sientes responsable de una manera natural de cosas que sí que crees que, no sé, las sientes como tuyas. Cuando trasladamos esto a otro ámbito, más al ámbito empresarial, de una organización, de una compañía, ya no vienes con esa responsabilidad de la misma manera, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay mucha asignatura pendiente, ¿no? Teniendo en cuenta que, ya digo, el papel fundamental que juegan los empleados en todo esto. Claro, mira, vamos a ligar la pregunta con otra para Marlon, ¿no? Que es aprovechando un poco su expertise en lo que hablamos antes de transformación digital y eso en las organizaciones. Cuando sufren un proceso de transformación digital, adquirir un grado de confort adecuado en ciberseguridad, por ejemplo, ¿cómo se consigue? ¿Metiendo más personal cibertécnico, hacer que todo el mundo comprenda los riesgos o volver a actitudes antiguas y empezar a volver a trabajar otra vez en papel? No sé, ¿esto cómo se aborda? Has dicho grado de confort, ¿no? O sea, me encanta. ¿Cómo consigues que no sea un problema cuando llega el CISO, como decía Elena antes? Que siempre que llaman al CISO, claro. este es que... Tremendo. Digo, que la ciberseguridad Sí. sea algo, a ver, iba a decir, como la calidad o como, yo qué sé, otras cosas transversales, pero que la gente tener esa sensación de que se tiene se control, ponga ¿no? de uñas y ponga las manos por delante. Efectivamente. No, buenísimo. Bueno, desconectamos todo, ¿no? Esa alternativa creo que te había faltado. A ver, yo creo que se ha mencionado y la frase con la que siempre hay que quedarse en todo momento es la seguridad, y la ciberseguridad es cuestión de todos, ¿sí? No es que tenemos que tener un mega departamento de tecnología, que sí. No es que tenemos que tener un mega departamento de auditoría y de gestión de la calidad de los sistemas de gestión, que sí, también, ¿vale? No significa que solamente tiene que ser de que concienciamos a los niveles altos y entonces que todos tengan que estar trabajando constantemente. Sí, también, yo creo que está mucho en lo que decía Juan, también en la actitud. O sea, todo el mundo
tiene que estar alerta, todo el mundo tiene que estar alerta, tenemos que ir alerta en absolutamente todo. Ahora voy a decir una cosa y espero que no me tachen mis compañeros de troyano del evento, pero hay una cosa que a mí me gustaría alejarme en particular y principalmente desde la perspectiva de la empresa, y es de la concienciación. Esa palabra creo que, ¿sabes? Como en algún momento cuando empezaban las ISOs, calidad, 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 creo que la hemos usado demasiado y está bastante desgastada y me preocupa. Permitidme un ejemplo, porque además es que Juan ha dicho simulacros, y entonces quería recogerlos. Imaginaros en los edificios, ¿no? Cuando se hacen estos eventos, porque un edificio podría, por ejemplo, quemarse. Entonces, imaginaros que empezamos con un programa de concienciación y les decimos, pues, que, oye, quemarse es muy malo, hay que intentar no quemarse, les enseñamos fotografías de gente quemada y dicen, ves qué malo pueden pasar algunos, hay muchos que pueden morir porque están quemados, así que si hay un incendio, no quemarse, ¿sí? Entonces, hombre, yo creo que no, o sea, es justo lo que se ha dicho, que no, vamos a hacer el simulacro, vamos a ensayarlo y vamos a ensayarlo hasta que todo el mundo lo tenga aquí en la cabeza. O sea, lo mismo ocurriría con un equipo de deportes, por ejemplo, ¿no? De lo que sea, de fútbol, de voleibol, de baloncesto. O sea, al final del día no es que se venga el entrenador ahí y les conciencie, o sea, lo orgullosos que estarían vuestros padres, ¿sabes? Vuestros hijos, y si anotáis un gol, y si ganamos hoy, y qué importante que es ganar y hacer goles. Que no, hay que ensayar, hay que ir a la cancha y hay que ensayar. ¿Y quiénes tienen que hacerlo? Todos, otra vez, todos. Entonces, a mí me gustaría, ya que preguntas, ¿qué tendría que hacer la organización? Yo me alejaría un poquito de esa sensación de que tengo que evangelizar y empezar directamente a tocar, a hacer muchos simulacros y hacer que la gente le resulte ya innato, parte de ellos, ¿no? Que sea la ciberseguridad por defecto y que, como dice Juan, vayan alertas constantemente. Si hacemos eso, yo creo que habríamos avanzado muchísimo. Claro, oye, me vais a permitir, queda una pregunta para Elena y una para Eduardo, pero da la casualidad de que lo que tenía previsto preguntar lo puedo ligar con preguntas que está haciendo la gente. Es que hay una que me ha sorprendido y se la voy a trasladar a Elena porque ahora explicaré por qué. Laura del Pont pregunta, bueno, viene explicando que es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales y su interés es la gestión del riesgo, gestión de datos, pero que está frustrada con la falta que hay de interés para ofrecer prácticas a alumnos en este área, ¿no? La pregunta de Laura es si no deberían las empresas tener precisamente un gran interés en buscar jóvenes para el fomento y yo digo que me ha sorprendido y se la traslado a Elena porque Elena, antes de ser la CISO de Indra, pues trabajaba en INCIBE y INCIBE tenía un programa también para el fomento de este tipo de cosas en jóvenes. Y lo que yo le puedo decir a Laura es que no conozco bien el mundo de los estudiantes de Derecho, desde luego. Los de telecomunicaciones, informática, las empresas nos los quitan de las manos, pero antes de que hayan terminado el grado, ¿no? Y un poco, a ver, es la pregunta que la uno con la que nos ha hecho esta chica es que ni en INCIBE todo el mundo era técnico y que se fomentaban un montón de perfiles diferentes del técnico, ¿no, Elena? Efectivamente, la pregunta de Laura, que he de reconocer que la había visto ya antes, sí que coincido en que me llama, o sea, no deja de ser una cuestión que me llama la atención, ¿vale? Ese nivel también expresado, Laura, de frustración por la falta de interés. Efectivamente, si lo que están percibiendo nuestros estudiantes y nuestros jóvenes es una falta de interés de las empresas en perfiles jóvenes en esos ámbitos, algo estamos haciendo mal. Efectivamente, no estamos consiguiendo conectar, ¿vale? Porque yo creo que además, voy a hablar también en primera persona, ¿vale? Y como Indra y como compañía y por el conocimiento que tengo del sector empresarial. Los ingenieros, tú dices, José Javier, que te los quitan de las manos, pero los perfiles abogados orientados a la gestión del riesgo y demás, en mi compañía también son muy demandados y en las grandes consultoras son muy demandados y más en formatos de prácticas que permitan además la generación de cantera. Ahí está claro que si los estudiantes, y Laura, te estás encontrando con esa dificultad,
es que las políticas están fallando, porque efectivamente, además en España yo creo que, y a nivel también en el esfuerzo que está haciendo en Latinoamérica, la Organización de Estados Americanos y demás, sí que va muy orientada a acercar esa demanda y esa oferta a nivel de jóvenes aspirantes, ¿vale? De generar la cantera en ciberseguridad. Yo creo que hemos hablado ya muchas veces de las expectativas de necesidad de especialistas en seguridad y a día de hoy nos pasa, o sea, hay perfiles que es realmente complicado encontrar con X experiencia y con X skills y con X tal, y por eso yo creo que como sociedad y a través de organizaciones como INCIBE y demás se está trabajando en fomentar el talento para conseguir acercar eso en todos con además ese carácter multidisciplinar del que hablábamos al principio, teniendo claro que el perfil necesario en la ciberseguridad abarca un montón de facetas y un montón de labores. ¿Vale? Solo por dar un apunte a Laura, sí. que yo conozco que en estos últimos años hay un montón de bufetes de abogados que están incorporando una parte que no tenían, que llámalo como quieras, informática jurídica o tecnología, pero un montón. Sí, en la parte de, o sea, yo creo que ahí además existe una demanda muy clara, tanto en la parte de los abogados, de los bufetes y demás, que están todos abriendo líneas que den soporte a la gestión jurídica de incidentes y de problemáticas de seguridad, como directamente las propias aseguradoras en todos sus organismos. O sea, el mundo y el mercado de las pólizas ciber es un nicho de mercado que está sufriendo gran desarrollo, gran demanda y que está madurando a base también de avanzar y de formar sus grandes equipos en aseguradoras para tener un conocimiento claro de lo que supone el riesgo ciber y, por lo tanto, emitir las pólizas adecuadas en esos términos de gestión de valoración del riesgo y demás. O sea que yo creo que, Laura, hay oportunidades, seguro que a través de sí que encontramos también la manera de que canalices también esa frustración. Claro que sí, y con los estudios de este tipo que estamos promocionando. Oye, hay otra pregunta que ya se la voy a hacer a Eduardo, porque además Mauricio Castaños, que es el que la hace, dice, hola, preguntas para Eduardo, o sea que va dirigidas a ti. Y como tampoco es muy difícil, que puedo contestar hasta yo, dice, ¿qué podemos hacer para incrementar el número de profesionales de seguridad? Esto sí que es difícil. ¿Qué podemos hacer? Dice, ¿las universidades se está incluyendo la formación necesaria en ello o están quedándose atrás, no moviéndose a la velocidad de los cambios tecnológicos? Esto de no moviéndose a la velocidad de los cambios tecnológicos tiene miga, porque en todos los sitios se habla de la necesidad a nivel mundial, no en España, de que si se necesitan no sé cuántos y hay no sé cuántos menos. No sé, Eduardo, ¿tú qué le contestas a Mauricio? Pues a ver, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que se queja de que a lo mejor los salarios no son adecuados y digamos que no hay un encuentro entre la oferta y la demanda, ¿no? No estamos hablando de los médicos y de las enfermeras en la Comunidad de Madrid. Pues algo parecido, ¿no? Algo parecido, eso es. O sea, realmente los puestos de seguridad, en fin, hay diferentes niveles, hay diferentes responsabilidades, pero es cierto que hacen falta manos y hay que contratar más. Si es un tema salarial o no, no lo sé. Si es un tema de presupuesto, puede ser, ¿no? Es decir, yo creo que sí que se va viendo que cada vez las empresas necesitan invertir más y los consejos de administración, como hemos visto antes, están más preocupados y de alguna forma nos compran más los mensajes, ¿no? De la necesidad de dotar de más capacidades. Entonces, por ahí, necesariamente y desgraciadamente, por todos los incidentes de seguridad que están por venir, eso va a hacer que de forma natural crezca la demanda y crezca, digamos, el número de profesionales. También es una cuestión, digamos, de base en cuanto a la formación. Ahora es verdad que se ha incrementado mucho la oferta de educación en temas de ciberseguridad, pero digamos que las generaciones que vienen formándose son las que van a venir preparadas, ¿no? Para los siguientes años, y ahí yo creo que sí que habrá mucha más capacidad y mucho más crecimiento en este sector, sin duda. Claro, oye, vamos a hacer, no queríamos pasarnos mucho de una hora, bueno, un cuarto de hora más. Vamos a hacer una última pregunta que no está en preguntas y respuestas, sino que alguien en el chat ha hecho algo que habíamos dicho que no se hiciera, no por nada, porque pase nada, sino porque nos podía pasar desapercibida.
Es alguien con correo electrónico de Enagas que dice, esto va a quien la pueda o quiera contestar. ¿No creéis que esa falta de comunicación y madurez con respecto a la concienciación del personal de las organizaciones es por una falta de comunicación general por parte de los responsables, de que ésta llegue a todos por igual independientemente de la condición de cada uno y que en este sentido llegara a todos por igual? Yo ya he dicho que en los equipos multidisciplinares de la National Cyber League tenía que haber un experto en comunicación, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿quién contesta a...? Bueno, ahora ya... Bueno, yo puedo contar casos, digamos, concretos, ¿no? De proyectos, por ejemplo, en los simulacros de gestión de crisis que hacemos con los comités de gestión de crisis, con la alta dirección. Es cierto que, bueno, llevan en fin, los intentamos hacer muy, muy realistas, ¿no? Y llevan un proceso, pues bueno, de varios meses, hay que crear mucho contenido. Y es cierto que la parte que más nos cuesta muchas veces es conseguir juntar a todo el comité de crisis, ¿vale? Porque hay veces que no se le da la importancia que a lo mejor realmente tiene un ejercicio, ¿vale? Pero es curioso que cuando terminamos digamos, el simulacro, en lo que coinciden todos, más allá de que confían plenamente en sus CISOs y en los equipos que dependen del CISO, en lo que confían y en lo que coinciden es en la importancia de la comunicación que hay, de la coordinación cuando gestionas una crisis, ¿no? Eso es fundamental y eso yo creo que despierta esa sensibilización, esa conciencia y eso al final a nivel de comunicación interna por todas las direcciones debe ir bajando abajo e ir empapando a toda la compañía, ¿no? Entonces sí, o sea, la comunicación es muy, muy necesaria, ¿vale? Para que realmente se consiga un nivel de madurez óptimo en ciberseguridad. Claro, ha habido alguien, por favor, ya no escribáis más preguntas porque ya no les doy entrada, pero a la última de Óscar, porque me ha hecho también un poco perplejo, me ha dejado, dice, ¿qué pasa o opciones hay en la compañía de cada cual para transformar profesionales al ámbito ciber? Porque dice que los jóvenes se acabarán. O sea, viene hablando como que jóvenes hay pocos y se van a acabar y que entonces que la opción de reciclar, digámoslo así, o transformar a gente de, pues bueno, no sé, eso de toda la vida ha pasado y de muchos departamentos al departamento de informática, gente porque conocía la dinámica de sus departamentos, en fin, no sé si tenéis algo que decir. Claro, yo ahí diría que ante la problemática y ante la necesidad de verdaderos profesionales de diferentes perfiles, yo creo que todas las empresas están poniendo también por necesidad, ¿vale? Y de manera natural, digamos que además yo creo que es una práctica común también, ¿no? Los sistemas de información que además siempre han estado muy unidos a los CAUs y cómo nuestros técnicos pasan de redes de comunicaciones de infraestructura y entonces este empieza a picar un poco como viene de redes, entonces me puede empezar a ayudar un poco con los firewalls y lo va reconvirtiendo de una manera natural, ¿vale? Eso yo creo que es lo que ha pasado siempre y que pasa con más intensidad y además ahora yo creo que en un momento también en el que COVID mediante, yo creo que todas las compañías también estábamos en un proceso de transformación digital y de transformación cultural, ¿vale? Y sobre todo quizás en mi compañía y en Indra con especial intensidad porque trabajamos en sectores muy competitivos, porque nuestros profesionales son muy valiosos, muy cotizados, con unos niveles de rotación muy altos y el conseguir distinguir a la empresa pasa mucho por la retención del talento. Y entonces, en ese punto sí que yo creo que las compañías que son maduras y que han apostado por estrategias verdaderas de retención del talento. La retención del talento no va solo unido a una determinada condición salarial, va unido a una cultura de empresa, va unido a unas condiciones, a un clima de trabajo y a una posibilidad de evolución. Y ahí yo creo que las empresas han activado diferentes políticas de formación interna, de movilidad interna entre diferentes perfiles e incluso itinerarios formativos que permiten la especialización proactiva del empleado, ¿vale? Yo ahí sí tengo la suerte, y yo creo que en Indra es una de las líneas además que se ha puesto muy encima de la mesa, que es decir, dejemos a que el profesional inquieto, que además en materia de seguridad yo creo que nuestros equipos son en su mayoría personas inquietas, no sé si coincide conmigo el resto de la mesa, dejémosles que estudien, démosles libros, démosles materiales, démosles la posibilidad de acceder a formaciones específicas que ellos escojan y a los que ellos se vayan subiendo y de manera natural yo creo que son políticas que están funcionando y que nos están permitiendo reconvertir
tanto jóvenes como no tan jóvenes, que realmente conservan también un interés y una predisposición al cambio, ¿vale? Claro. Oye, ha puesto Marian otra pregunta que se la voy a contestar yo despidiéndonos para no irnos más para allá de las 8. Marian habla de despidos en esta coyuntura. Dice que si en ciberseguridad, solo le voy a decir yo una cosa, en pleno confinamiento, a mí de la universidad, empresas grandes me han quitado mis becarios. O sea, que para eso estamos en las universidades, para alimentar a las empresas. Pero en pleno mes de abril han fichado a gente mía de la universidad que estaba a falta del TFG. ¿No? Quiero decir que de momento, y sin saber lo que va a pasar en los meses venideros, porque es verdad que se están cayendo proyectos y ante la incertidumbre, pues las organizaciones se muestran cautas, pero en general, en la parte de ciberseguridad que yo conozco, no se ha visto todavía el caso de que prescindan de empleados. Bueno, simplemente he visto que en el chat alguien de AESIC ha puesto eso, que si hay alguien interesado, pues puede consultar la página web de AESIC para ver el estudio este de lo que forma parte de este evento. Y nada, gracias a todos en general por haber aguantado hasta el final. Tenemos todavía 40 y tantas personas y a vosotros, pues nada, que nos encontraremos por estos mundos de la red en algún webinario o vamos a ver, porque ya decía yo que en la universidad empezamos presencialmente el lunes. Así es que muchas gracias a todos y nada, ya nos veremos. Venga. Muchas gracias, un abrazo. Ya. Muchas gracias. Un abrazo, Hasta gracias. luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.